posición yo voy a pedir un paréntesis para hacer algunas aclaraciones, algunas complementaciones, y de esa manera lo vamos a sobrellevar la exposición, ¿ya? Bueno, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Nos tocó el tema de pavimentos flexibles y bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿qué son los pavimentos flexibles? Estas estructuras del pavimento pueden ser definidas como estructuras viales conformadas por una capa asfáltica apoyada sobre capas de menor rigidez, compuestas por materiales granulares no tratados o ligados, y que a su vez estos soportan sobre el terreno subrasante, soportan sobre el terreno natural o subrasante los esfuerzos que generan las cargas vehiculares, y estos esfuerzos también se disipan a través de cada una de las capas de la estructura, de tal forma que al llegar a la subrasante, la resistencia mecánica del suelo que la compone debe ser capaz de resistir dicho esfuerzo. Esto sin que pueda generar deformaciones o que permitan el deterioro funcional o estructural de nuestra vía. Adicionalmente a esto, cada una de las capas de la estructura debe resistir la influencia del medio ambiente. Y siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las principales funciones de la capa asfáltica son tres, que la primera es estructural. Esta capa debe estar diseñada y construida de tal forma que sea resistente a los fenómenos de fatiga y acumulación de deformaciones permanentes inducidas por las cargas cíclicas vehiculares, y adicionalmente también debe resistir a todo lo que es los efectos climáticos. Siguiente diapositiva, por favor. Funcional, que esta capa recibe de manera directa las cargas que circulan sobre la superficie del pavimento, por lo tanto debe estar diseñada y construida de tal manera que permita la circulación cómoda y segura y durante toda su vida útil. Y de impermeabilización, que esta impide la penetración directa del agua a las capas subyacentes, restringiendo la pérdida de resistencia al corte. Los pavimentos se clasifican, los pavimentos flexibles se clasifican en tres maneras. Ya, a ver, un ratito, por favor, para aclarar. ¿Cuál es el paquete estructural de un pavimento flexible? Es decir, ¿cuáles son las capas que la componen? ¿Y cuál es la función de cada una de ellas? Cualquiera del grupo puede responder. Estaría compuesta por la base, la subbase y en alguno de los casos también tiene una subrasante mejorada o un material de conformación. Ya. A ver. Ya, adelante, a ver, responda. La compañera se olvidaba, por encima de la base está la capa asfáltica. Esta es, como decía ahí, impermeabilizante, evita que entre el agua, que se infiltre el agua a las demás bases de abajo, las bases inferiores del pavimento flexible. Ya, me hubiese gustado que hubieran mostrado ese dibujo para que quede claro, digamos, el tema de pavimento flexible. Pavimento flexible se compone de arriba hacia abajo por, si miramos de arriba hacia abajo, carpeta asfáltica, luego viene la capa base, que es un material granular, viene la subbase, que es un material también fino granular, y por último la subrasante. La subrasante no necesariamente es terreno natural, ¿no? La subrasante puede ser un terreno natural nivelado y eso se llama subrasante mejorada, ¿no? O puede ser un terreno que se ha hecho cambio de material,
Si por ejemplo era arcilloso, se lo han cambiado a un material arenoso, un A24, ¿no? Entonces ya eso es una subrasante mejorada. ¿Cuándo es subrasante mejorada? Cuando se la mejora con otro material de mayor capacidad portante. Entonces, el pavimento flexible se compone de la carpeta asfáltica, capa base, capa subbase y subrasante mejorada. ¿Cuál es la función de cada una de ellas? Obviamente que la carpeta asfáltica tiene que estar diseñada para resistir determinadas fatigas producidas por el tráfico. Obviamente que tiene que estar diseñada para eso, pero la función principal de la carpeta de rodadura es transmitir esa carga a la capa base. La capa base es la capa que tiene mayor función estructural, es decir, donde se van todos los esfuerzos. ¿Y qué pasa con la subbase? Todo el esfuerzo que llega a la capa base va disipando a través de la subbase para llegar con una carga menor a la subrasante. Por eso es que generalmente la subrasante se exige CBR de 15, por ejemplo, ¿no? Un CBR de 15. En subbase se exige un CBR de 40 para arriba y en capa base se exige un CBR de 80 para arriba, ¿no? Entonces, la función estructural la compone la capa base y la carpeta de rodadura es para el confort y para proteger a toda esa estructura del suelo por abajo de la carpeta para protegerla de la inclemencia del tiempo. Y obviamente para el confort, ¿no? Para que la carretera sea de un buen confort para el usuario. No sé si quedó claro. Inge, buenas tardes. Sí. Usted mencionaba entonces que la capa base es la que tiene la mayor función estructural. Así es. Y la subrasante que va a soportar todo eso. Su CBR, ¿cuánto va a ser? La subrasante, a la subrasante ya llegan esfuerzos más pequeños. O sea, viene todo el esfuerzo viene prácticamente sobre la capa base. La capa base se apoya en la subbase, ¿para qué? Para ir disipando esos esfuerzos. ¿Qué quiere decir disipando? Aminorando esos esfuerzos. Y ya llegan esfuerzos menores a la subrasante. ¿Por qué? Porque las subrasantes generalmente son materiales malos, pues, ¿no? Un limo o una arena arcillosa. Entonces, siempre la subrasante es la que lleva menor CBR. Van a ver ustedes en todos los pliegos de especificaciones, arriba de 15, dice, CBR en la subrasante mejorada. Subbase, arriba de 40. Y capa base, dice, arriba de 80. ¿Por qué? Porque es la que desempeña la función estructural y tiene que estar un buen CBR. ¿Se entendió? Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Ya. Eso no lo olvide, ya. No lo olvide. La capa que desempeña la mayor función estructural es la capa base. Por eso tiene que tener un CBR grande, CBR 80, que contrarresta esa carga. Luego se viene a la subbase, un CBR menor, 80. ¿Por qué? 40. ¿Por qué? Porque la subbase ya permite disipar ese esfuerzo grande de la capa base, lo va disipando hasta llegar a una subrasante ya con esfuerzos pequeños. Ya, eso no se olvide. Ingeniero, Adelante. ¿y a qué se refería? Ingeniero, disculpe. Sí. ¿A qué se refería con, bueno, la compañera mencionó de que hay compuestos por materiales no tratados? ¿A qué se refiere? No, o sea, no sé si se refería a la capa base o a qué se refería, o a la carpeta. ¿A qué se refería usted, la que estaba exponiendo, la señorita? No escuché bien esa parte. ¿A qué se refería? Supongo que no es necesario utilizar cal, porque he visto que también utilizan cal, ¿no? Por motivos de... Ya, no, generalmente vamos a llegar a ese tema de estabilización de suelo. La estabilización de suelo no se la aplica ni en subbase ni en capa base. La estabilización de suelo se la aplica en subrasante mejorada. Porque generalmente a veces hay terrenos, por ejemplo, que tienen un CBR de 4. Yo me he topado en obra con CBR de 4. Entonces, el pliego de especificación te exige 15 mínimo. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a ese valor? Haciendo una estabilización con algún tipo químico. Y ahí está el cemento, o ahí está la cal, o ahí está el asfalto. Entonces,
Esa estabilización se las hace para subrasantes, no se las hace ni para subbases ni para capa base. ¿Está claro? Sí, está clarísimo. Gracias, ingeniero. Ya. Adelante, por favor. Ya, la clasificación de los pavimentos está dividida en tres partes. Primero tendríamos el pavimento, los convencionales de base granular. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, los de base granular, las capas granulares típicas de un pavimento flexible serían la subbase y la base. En el caso de los pavimentos rígidos puede omitirse la capa base granular, pero esto depende del nivel de solicitación del tráfico. Es importante prestar la debida atención a las características de los materiales que se emplean para estas capas granulares, puesto que lo contrario, cualquier deficiencia puede traducirse en fallas prematuras, desempeños deficientes y bajos índices de condición de los pavimentos. Luego tendríamos la siguiente, por favor. Ahí nomás, a ver, la anterior. Esa estructura es la que yo quería que muestre. ¿Ve? Ahí está aunque no hay una proporcionalidad entre ellas, porque la carpeta debería ser menos alta, más delgada. Entonces viene la carpeta asfáltica, viene la base granular, ¿no? Y fíjense los CBR, 150 a 200, 80 a 100, arcilla 5, miren, bajísimo, ¿no? Entonces, por eso es lo que se hacen los tratamientos para lograr estabilizaciones. ¿Para qué? Para lograr subir un poco el CBR de la subrasante mejorada. Entonces, ahí tenemos claros los tipos de capas. La carpeta asfáltica, la base granular, la subbase granular y el suelo natural o subrasante mejorada. Suelo natural es muy pocas veces se puede decir suelo natural, porque sería muy perfecto que hallaríamos un suelo con las cotas que necesitamos. No, siempre se lo mejora, siempre se lo nivela el suelo natural. Entonces ahí tendríamos que hablar de subrasante, no de suelo natural. ¿Ya? Adelante. Luego tenemos los pavimentos full depth, que este es un pavimento en el que las mezclas de asfalto son empleadas para todas las capas sobre la subrasante o la subrasante mejorada. Además, este tipo de pavimentos no encierran agua, la cual puede causar fallas de la base y la subrasante, cuando las capas de los agregados no tratados lo hacen frecuentemente. A veces también se produce una pequeña o incluso no hay reducción a la resistencia de la subrasante debajo de los pavimentos full depth. La humedad en una subrasante de arcilla puede estabilizarse en un contenido de humedad más bajo de un pavimento de asfalto full depth después de la construcción, pero debajo de los pavimentos construidos con capas de bases no tratados no es posible, pero también utilizando este método permite ignorar el drenaje de la subsuperficie. Para el diseño apropiado del drenaje, esta sería una característica esencial del diseño global del pavimento, incluso cuando los drenajes de la superficie debajo del pavimento no son requeridos. La siguiente, por favor. A ver un ratito ahí, por favor. Ahí nomás un ratito, ¿ya? Deténganse ahí. Este tipo de pavimento no se hace en Bolivia. No, esto se hace en países bien desarrollados. A ver, una opinión, ¿por qué no se hace en Bolivia? Más caro. Más caro, por un lado. Es mucho más caro. Segundo, ¿por qué es caro? Porque nosotros lo importamos el asfalto. Lo traemos de Rusia, lo traemos de Brasil. Más asfalto se trae de Rusia y de Brasil. Esos son los conductos de importación de asfalto. Y aquí nos llegan sumamente caro. Entonces es económicamente imposible poder construir uno de estos. Muy caro. ¿Ya? Pero sí tiene muchas virtudes. En otros países bien avanzados, principalmente Europa, lo utilizan. ¿Ya? Todos son los motivos. Pero es una opción, es un tipo de pavimento. Adelante. Siguiente, por favor.
Luego también tenemos los pavimentos con tratamiento superficial. El tratamiento superficial consiste en que el pavimento asfáltico construido en forma estratégica y compactada está conformada por un producto bituminoso y un agregado pétreo. Estos se ubican por separado, el cual, dependiendo del número de capas, se conocen como de un solo riego, o también de doble riego y de triple riego. Los principales objetivos que se buscan con este tratamiento es obtener una carpeta asfáltica que proteja el pavimento contra el efecto abrasivo, conservando durante varios años la capacidad del pavimento. También protege la estructura vial contra las acciones climáticas, especialmente lo que es el agua, y proporciona a la superficie de rodadura cierta rugosidad para evitar el deslizamiento, tanto longitudinal como transversal de los vehículos. Una consulta, ¿de cuánto generalmente el tratamiento superficial? ¿De cuánto de espesor? Tratamiento superficial es también carpeta asfáltica, ¿no? De simple o doble liga, dice. Regado de liga es la que se pone entre medio de dos capas, riego de liga, ¿no? Pero como concepto general, el tratamiento superficial es un pavimento de bajo espesor. ¿Hasta cuánto está el espesor de un pavimento o de un tratamiento simple? Se usa generalmente en caminos con muy poco tráfico, pero para proteger la estructura del pavimento. No se utiliza en tráfico de mucha intensidad, carreteras o arterias principales, porque el periodo de vida útil va a ser muy bajo. Entonces se utiliza en carreteras secundarias o de bajo tráfico. ¿De cuánto más o menos está hablando el espesor de ese tratamiento? Según la norma AASHTO, debe ser de 2.5 centímetros el espesor mínimo. Correcto, de 2 a 3 centímetros. De 2 a 3 centímetros son los tratamientos. ¿Ya? Entonces eso como concepto general, de 2 a 3 centímetros de espesor. En cambio, la carpeta asfáltica va de 5 a 7, hasta 8, hasta 10, ¿no? Hay situaciones en las que se pone carpeta asfáltica, hasta de 10 centímetros. ¿Ya? Adelante. Sí. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a exponer sobre los materiales bituminosos. Los materiales bituminosos son sustancias de color negro, sólidas o viscosas y dúctiles, y estos se tratan de unos materiales de construcción muy antiguos, ya que antes el betún natural se lo utilizaba en construcciones de caminos y en albañilería y entre otros usos. Después los tipos de materiales bituminosos se clasifican en dos, que son los betunes y alquitrán. Los betunes son mezclas de hidrocarburos naturales o también son pirogenados, que es cuando se les somete a tratamientos de calor, o también puede ser la combinación de ambos. Los betunes se clasifican en betunes naturales y los betunes artificiales. Los betunes naturales, pues estos se encuentran en la naturaleza formando lagos y están mezclados con arena y arcilla, y en algunos casos se encuentran impregnados en las rocas. Y después los betunes artificiales, estos son los que se obtienen a partir del petróleo cuando se los someten a destilación fraccionaria en caliente para obtener así los aceites pesados y grasas que son el asfalto. Siguiente, por favor. Entonces, los betunes artificiales se clasifican en betunes asfálticos y los betunes fluidificados. Los asfálticos, entonces, por medio de esta destilación fraccionaria del petróleo, se lo puede presentar como sólido o semisólido a temperatura ambiente, por lo que para poder utilizarlo es necesario que esto se lo caliente. Mientras que los betunes fluidificados, estos son los betunes asfálticos, pero mezclados con aceites ligeros como ser el queroseno y la gasolina. Esto para poder facilitar la utilización en obra, ya que se va a encontrar en un estado más líquido. Entonces no es necesario calentarlos para su utilización. Sin embargo, estos ya no se utilizan debido a sus elevados costos por incluir los aceites ligeros
y que al estar en exposición con el medio ambiente, estos se evaporan y entonces contaminan la atmósfera. Y también son peligrosos para su utilización porque son más inflamables. Luego está el alquitrán, que su consistencia es líquida o semisólida y se lo obtiene por medio de la destilación fraccionaria, pero de lo del carbono. Y estos tienen una apariencia oscura, grasa, viscosa y es de un olor muy fuerte. Esto se lo utiliza en las carreteras para proteger el hierro o madera y se lo aplica en caliente o también se lo puede aplicar en forma de pintura y como hidrófugo o un impermeabilizante. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades de los materiales bituminosos, en especial el asfalto, porque se le deben hacer ciertos ensayos para ver si es apto para su utilización. Su densidad varía de 0,9 a 1,4 kilogramos sobre decímetros cúbicos. Esto va a variar con la temperatura. Para poder hacer ensayos de penetración, esto se lo determina midiendo en décimas de milímetro su longitud que entra una aguja normalizada en una muestra de asfalto en condiciones específicas de tiempo, temperatura y carga. La temperatura debe ser de 25 grados centígrados y se debe medir en 5 segundos cuánto es lo que penetra en la muestra. Luego está el punto de ablandamiento, que es la temperatura a la cual el material pasa de un estado sólido a un estado líquido. Aquí lo que se aplica es el método de anillo y bola, que consiste en confinar en un anillo, en dos anillos, dos muestras del material, y encima de la muestra se le colocan bolas de acero. Entonces, lo que se tiene que medir acá es a qué temperatura el asfalto pasa de estado sólido a estado líquido y topa con una base de acero. Siguiente, por favor. Ahí nomás, por favor, ahí nomás. Entonces, para los que estamos aquí en esta exposición, estos son dos ensayos muy importantes que se le hace al asfalto. Cuando ustedes estén trabajando en carretera, sean como director, o sea como supervisor, o sea como fiscal, estos dos ensayos sí o sí hay que hacerlos para poder verificar que los datos que tienen el pliego de especificaciones, por ejemplo, el pliego de especificaciones va a traer esa tablita. El asfalto debe estar en este rango de penetración, ¿no? Ese pliego de especificaciones. Entonces ustedes se van con el asfalto que la empresa traiga, se van al laboratorio y verifican que los datos de penetración estén entre esos que marca lo especificado. Eso es lo que tienen que hacer como supervisor o como constructor o como fiscal. Y después se van a hacer el ensayo de punto de ablandamiento para saber también, para corroborar que esté dentro de los rangos exigidos en el pliego. Lamentablemente no nos ha dado tiempo, me hubiese gustado hacer estos ensayos en laboratorio. Estos ensayos están en laboratorio. Así que bueno, para los próximos ya vamos a hacer, para que vengan el próximo semestre. Pero son dos ensayos. Dije, lo llevamos eso en laboratorio nosotros. Bueno, ¿ya lo llevaron? Correcto, correcto. Qué bueno, qué bueno. Esos dos ensayos, apréndanselo bien. Lo pasamos, ingeniero. Ya, esos dos ensayos, apréndanselo bien. Y otro ensayo también es el de Utilidad. El de ductilidad, ¿no? El de ductilidad es un ensayo también que ustedes tienen que sí o sí saberlo. ¿Ya? Adelante. Ya, siguiente, por favor. Ya, luego está el ensayo de viscosidad que permite conocer la resistencia del asfalto al fluir. Esto consiste en poder medir el tiempo que tarda en fluir 60 mililitros de muestra a través de un orificio calibrado, y esto se lo hace por el método de Seibel, que es ese aparato celeste que está ahí. Y por medio de este ensayo, como sabemos que el asfalto es susceptible a los cambios de temperatura, su viscosidad entonces varía en función a la temperatura. Por ende, se hacen distintos ensayos con distintas temperaturas y para sacar una gráfica de viscosidad versión temperatura para poder ver a qué temperatura es adecuada para tener una buena compactación y mezclado del asfalto. Después está la ductilidad, y esto se mide por el alargamiento. Y para hacer este ensayo, pues se necesita una probeta del material bituminoso, y esta es estirada por sus extremos a una velocidad constante. Esto es necesario para saber si
el material es bueno para poder utilizarla en obra, pero tampoco es bueno que sea una ductilidad muy excesiva, porque esto puede producir roderas al momento de su aplicación en pavimento, y las roderas pues son es la huella de las llantas de los automóviles, ¿no? Que cuando pasan, pues esos se van a volver como huecos en la carretera. Siguiente, por favor. Ahora las aplicaciones de los materiales bituminosos. A ver, un ratito, por favor. Entonces ya hemos visto esos ensayos que son bien importantes. Y hay uno, por demás de importante también. Bueno, hemos visto viscosidad, susceptibilidad térmica, ductilidad, que son muy, pero muy importantes. Pero hay uno en el laboratorio que se llama el horno de ignición. No sé si han tenido la oportunidad de verlo. El horno de ignición, si no lo han hecho, pueden ir al laboratorio y decirle al ingeniero Eduardo que le pueda hacer un ensayo, los que están interesados en hacerlo. Usted lleva una probeta de un testigo, es decir, una muestra extraída de una carpeta asfáltica, lo mete al horno de ignición y ahí le da el porcentaje de asfalto que tiene esa carpeta. Ustedes saben que la carpeta está constituido por agregado y por asfalto, ¿no? Entonces, ese horno lo extrae la parte asfáltica y le dice cuánto tiene de asfalto esa muestra. Usted saca su relación y ya haya el porcentaje de asfalto que tiene la mezcla. Según la norma, ¿quién ha podido leer cuánto de porcentaje de asfalto debe llevar una carpeta asfáltica? ¿Quién sabe eso? ¿Nadie? Vean que por eso es importante asistir a estas exposiciones, ¿no? Ya, entonces, para que ustedes sepan de aquí para adelante, según la norma, el porcentaje de asfalto de una carpeta debe estar entre 5 y 7%. Ese es el porcentaje. Usted le pone más, viene el fenómeno que ha hablado su compañera. Hay hundimiento en la carpeta, al frenado de las movilidades se abolla la parte de la carpeta porque tiene mucho material asfáltico. O sea, echarle más asfalto también ya es perjudicial. Entonces, generalmente se tiene que estar en el rango de 5 a 7% de la cantidad total de esa mezcla. ¿Está claro? Ya. Adelante. Ya, siguiente, por favor. Ahora, las aplicaciones de los materiales bituminosos. Principalmente se utiliza para pavimentos de carretera, y lo que se utiliza acá es el asfalto, ya que es altamente impermeable, es adherente y cohesivo y es capaz de poder resistir altos esfuerzos y fluir bajo la acción de cargas permanentes. También se utilizan en impermeabilización de edificios, y esto es cuando el agua puede penetrar en una construcción entre las juntas que hay de las piezas. Entonces, es por esto que es necesario impermeabilizar estas partes, y se las puede hacer de tres maneras. Puede ser en masa, que es cuando se mezcla el material bituminoso con el hormigón, o también se lo puede hacer por medio de pinturas asfálticas, que estas se las aplica en caliente y pueden ser el alquitrán o puede ser propiamente el betún. Después también se lo puede hacer por membranas asfálticas prefabricadas, que estos son telas con betún fluido y recubiertos por capas de un betún de mayor dureza, para que ésta tenga la suficiente flexibilidad y que las membranas puedan enrollarse y desenrollarse fácilmente. Después está la impermeabilización de canales. También pues, pueden haber riesgos de que el agua pueda entrar por medio de las fisuras del hormigón, y esto se puede impermeabilizar de dos maneras. Uno, que se le puede aplicar en hormigones asfálticos, es decir, una mezcla, y otro que se le puede hacer tratamientos impermeables, ya sean con las membranas asfálticas prefabricadas. Siguiente, por favor. También se utilizan materiales bituminosos para el sellado de junta. A ver, por favor, la anterior. La anterior, por favor. Ahí en la parte superior derecha están aplicando una carpeta asfáltica a una carretera.
Fíjense esa trabajabilidad, ese terminado. La terminadora está haciendo un trabajo muy bueno, muy prolijo. Y sobre eso va el compactador liso, ¿no? Haciendo la compactación, porque se compacta también en la carpeta asfáltica. Usted lo puede compactar con compactador liso y después le da una pasada de compactador neumático. En primera instancia el liso y después el neumático para ir sellando. Pregunta, fíjense cómo está la temperatura ahí. Se nota que hay humo, ¿no? No humo, sino, claro, un reflejo de lo que la mezcla está bien caliente. ¿A cuánto de temperatura se aplica el asfalto? ¿Quién sabe a cuánto de temperatura se aplica el asfalto en obra? 60 grados. No. Ingeniero, si no me equivoco, el asfalto creo que está por encima de entre los 100 y 80 grados cuando toca vaciar, o 120, uno de los tres está, si no me equivoco. Depende del asfalto. Ya. Así es. Así es. Así es. Su compañero ha dado una buena respuesta. Depende del asfalto que estemos utilizando. Hay algunos que se utiliza a mayor temperatura, otro a menor. Depende de la región donde estemos. En Rusia lo vamos a aplicar con mayor temperatura porque en Ratingo lo solidifica, porque es muy frío. En La Paz igual. Tenemos que traerlo a mayor temperatura. En cambio aquí en Santa Cruz, que es calor, obviamente vamos a tener una temperatura media. Aquí en Santa Cruz se aplica el asfalto, ¿no? Se aplica el asfalto más o menos en el rango entre 135 y 150 grados. Es decir, que hay que sacarlo de la planta que elabora asfalto, que no debe estar más de 5 kilómetros. Hay que sacarlo con una temperatura mayor, qué sé yo, 200 o 190 grados. Hay que salir de planta con una volqueta o con un dispositivo tapado con carpa para que no pierda su caliente. Ustedes han visto esa volqueta que vienen tapadas, ¿no? Con carpa. Eso es para que no pierda temperatura. Entonces, generalmente hay que sacarlo con 200, 190 de planta y para que en obra esté con una aplicación mínima de 150, 135 grados. Ese es el rango que se utiliza o la temperatura que se aplica en obra. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya, adelante. Ya. Siguiente, por favor. Ya. También se lo utiliza en sellado de juntas de los pavimentos de hormigón. Esto se debe a los cambios de dimensiones que son producidos por el hormigón debido a la variación de temperatura y humedad. Y entonces es por esto que es necesario que se les ponga el material bituminoso que se adhiera al hormigón, y eso lo hace un producto más dúctil y duradero. Después también se lo utiliza para estabilización de suelos granulares o cohesivos, que esto es para poder mejorar o proporcionar una mejor calidad a la subrasante. Y aquí consiste en la impermeabilización del suelo, ya que el asfalto va a rellenar los espacios vacíos. Y aquí, como pueden ver en las imágenes, es como un proceso de cómo mejoran el suelo mezclando con material bituminoso y luego lo aplican en el lugar donde se va a hacer la construcción de camino. Bueno, para continuar, vamos a entrar un poco a lo que es el método de diseño. El pavimento flexible es un material compuesto por agregados que están mezclados con cemento asfáltico y este llena los espacios que dejan los agregados y además los une. Este cemento asfáltico se mantiene flexible y les provee integridad estructural y cubre los agregados también y le da a la mezcla propiedades cohesivas. Como vemos en este gráfico acá, tenemos los agregados que se usan para el pavimento flexible y deben cumplir con estos gráficos acá. Tenemos el porcentaje que pasa y la apertura de tamices. Entonces, en este caso,
un concreto asfáltico debe tener una cantidad precisa de cemento asfáltico y también de agregar una cierta, un correcto tamaño de los agregados. Y como se muestra en la figura, se pueden seguir para definir qué agregados usar, las líneas delgadas, las líneas finas, que están ubicadas por encima y por debajo de la línea de máxima densidad. Pero lo que nunca debemos hacer es cruzar esa línea de máxima densidad, porque si obviamente a mayor densidad del agregado, el agregado obviamente va a ser más grande y por ende se obtienen baja resistencia a la deformación bajo carga. Métodos para determinar el espesor. Tenemos, de manera general, se dividen en métodos totalmente empíricos, que donde se emplean estos factores de seguridad son muy altos por ser empíricos, y en algunas ocasiones salen sobredimensionados, ¿no?, los espesores para las necesidades reales que requiere la vía. Después, métodos semiempíricos, tenemos los ensayos, los que están basados en ensayos arbitrarios y que se correlacionan con otras teorías que son razonables, y como por ejemplo basados en el CBR. Y los métodos racionales, bueno, son los que ya se basan en consideraciones teóricas sobre cómo se distribuye el esfuerzo y cómo se distribuyen las deformaciones. A continuación, acá tenemos un ábaco de la norma AASHTO. Este ábaco nos permite calcular, en base a estos gráficos que vemos acá, llegar hasta encontrar el valor del número estructural, perdón. Ya que posteriormente a encontrar el número estructural se usa una fórmula en la que incluyen los coeficientes estructurales, los coeficientes de drenaje y también un valor más, MA1, y obviamente los espesores que debemos hallar. En todo caso, a manera de explicar cómo se halla un coeficiente estructural, se repite el paso tanto para la capa asfáltica, para la base y para la subbase. Entonces, tomando en cuenta un pequeño ejemplo que tenemos acá, en el que nos da ya el número de SALS, la confiabilidad, la desviación estándar, el módulo resiliente y bueno, la pérdida de serviciabilidad, que son datos que podemos obtener con facilidad. Entonces, para usar el ábaco, entramos por esta zona de acá de la confiabilidad. Entonces, teniendo una confiabilidad del 95%, y unimos los dos puntos, tanto en la recta del desvío estándar y de la confiabilidad, y unimos los dos puntos con una recta y lo llegamos a hacer chocar con esta recta que no tiene números. De este punto de acá, teniendo este punto de intersección con esa recta, la siguiente gráfica está basada en el número de SALS que ya previamente podríamos haber calculado. Por ejemplo, en este caso son 6 millones de SALS. Unimos los dos puntos. Obviamente, por ser un método gráfico, hay grandes errores que se cometen por la visualización del dibujo y porque no se sabe con exactitud cuánto es el punto que estamos viendo. Entonces, aproximadamente tenemos 6 millones en ese punto. Lo hacemos intersectar hasta la siguiente recta que no está numerada, y desde ese punto, en la siguiente gráfica numerada, tenemos el módulo resiliente. Módulo resiliente podemos hallarlo fácilmente, pero en este caso, como dato, tenemos 5000 PSI. Los hacemos intersectar hasta el módulo resiliente y desde ese punto alargamos la recta hasta que choque con la malla, esta malla de pérdida de serviciabilidad. Entonces, chocó con el eje vertical de la malla y alargamos una línea horizontal hasta que se intersecte con la línea que nos marca la pérdida de serviciabilidad. En este caso, tenemos una pérdida de serviciabilidad de 1.9. Como les digo, es un ábaco, es un método gráfico. La precisión es casi nada, pero podemos hacer de cuenta de que como es 1.9, va a chocar cercano a la línea del 2. Entonces, hasta aproximadamente ese punto, estiramos la línea horizontal
y posteriormente estiramos una línea vertical que choque con el eje horizontal de la malla, y este nos marca el número estructural. ¿Por qué hasta acá se hace el uso del ábaco? Acá, en esta parte vemos lo que es el uso del ábaco. Posteriormente, ya se procede a hacer un cálculo estructural. Ingeniero, si me permite, posteriormente ahí, tenemos... ya, ¿Sí? está bien. Ahí nomás, a ver, vamos a explicar un poquito más esto. ¿Se acuerdan que para pavimento flexible hallamos directamente el diámetro, el espesor, ¿verdad? El espesor de pavimento. Aquí en pavimento flexible, a través de este ábaco, a través de esta línea de paso, se halla el número estructural SN, se llama, ¿no? Tenemos que hallar 3 números estructurales, uno para capa base, uno para subbase y uno para subrasante. 3 números estructurales. Entonces, entramos con la confiabilidad, que es la misma para todas las capas, 90%. ¿Qué quiere decir confiabilidad? El grado de certidumbre de que ese diseño va a durar el periodo de vida útil que está previsto. Eso quiere decir confiabilidad. Grado de certidumbre de que ese proyecto va a ser bueno. Desvío estándar, ¿qué es? El desvío estándar es la desviación que tienen los valores muy próximos a la media. Eso es desvío estándar. La línea de paso es esa línea que tienen ahí, la primera. O sea, se hace de la confiabilidad, el valor de confiabilidad se pasa por el valor de desvío estándar hasta la línea de paso. De la línea de paso se traza pasando por el número de sal. ¿Qué es el número de sal? Ya lo hemos visto. Es la sumatoria de todos los pesos de los ejes, y eso se convierte a ejes, a su equivalente en ejes de 80 kilonewton, porque con eso es lo que se diseña. Entonces ahí nos ha salido que 6 por 10 a la 6 es sal. O sea, todo el tráfico está volcado en ese sal. Son 6 millones de ejes equivalentes de 80 kilonewton. Eso quiere decir 6 por 10 a la 6 es sal. Quiere decir 6 millones de ejes equivalentes de 80 kilonewton. Entonces eso se pone ahí con la línea. A partir de la línea de paso se pasa con los de sal hasta la otra línea de paso. Desde esa línea de paso se intersecta la línea del módulo resiliente de la subrasante. Si estamos sacando para la subbase, módulo resiliente de la subrasante, nos vamos hasta chocar el borde, el primer borde del el cuadro que define la pérdida de serviciabilidad, ¿no? Nos vamos hasta ahí, y de ahí lanzamos una recta horizontal hasta la curva que nos marque la pérdida de serviciabilidad. ¿Qué es la pérdida de serviciabilidad? Es la serviciabilidad inicial menos la serviciabilidad final. Es decir, cuando la carretera está nuevita, menos el parámetro cuando la carretera está vieja, ¿no? Ese es el grado de serviciabilidad. Entonces nos vamos hasta ahí, chocamos con la serviciabilidad que es 1.9, bajamos hacia la línea horizontal de la base y ahí hallamos SN. ¿Cuánto es SN? 5, ¿no? 5 es el SN hallado. Fíjense, el SN viene en pulgadas. Si bien es un parámetro de cálculo, pero lo han asumido como pulgada. Ahí está, 5 pulgadas o 127 milímetros, ¿no? Si viene en milímetros, ¿ya? Entonces, ya hemos hallado hasta ahí el SN, que es lo que tenemos que hallar primero en el ábaco. En el caso del DIPAP, ya lo ha digitalizado estas gráficas y ya sale directamente el resultado ya. En el caso del DIPAP, también dimensiona pavimento flexible. Directamente saca el SN. Ya, adelante. ¿Se ha entendido, jóvenes, o no? Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. En el anterior pavimento sacamos el D. Ahora con esta gráfica sacamos SN, que es el número estructural para poder dimensionar y sacar el espesor de cada una de las capas. Adelante, jóvenes. Ya, quería aclarar algo, como dijo el ingeniero también, este método se repite para las 3 capas y los valores coinciden hasta esta línea de acá. Lo que cambia en cada capa es un módulo resiliente, lo que obviamente eso nos va a hacer variar acá el número estructural. Otra aclaración que quería hacer, hasta este punto tenemos realizado el ejercicio porque más adelante hay un ejercicio en base a la ecuación, que también la ecuación es
Solo cambia en los valores que usamos porque la ecuación es bastante larga, pero la ecuación también nos da el número estructural. Entonces, después de calcular, o ya sea con la ecuación o con el ábaco, el procedimiento de cálculo de los espesores es el mismo. Por esa razón, hasta este punto acá del ábaco les mostraremos el ejercicio para calcular el número estructural, y más adelante con la ecuación, cuando se calculen sus números estructurales, vamos a ver cómo se calculan los espesores de cada capa del pavimento flexible. Y ahora llegamos al método Ashton, que es básicamente un método empírico, debido a que la base para su realización fueron una serie de experimentos a partir de datos obtenidos en unas pistas que construyó la Ashton en escala real. Aquí se probaron diferentes secciones de pavimento bajo diferentes condiciones de carga, y esto permitió obtener una correlación aceptablemente confiable de cómo se comporta el pavimento. Hicieron uno en pavimento rígido y en pavimento flexible, que es en el que nos vamos a enfocar hoy. Entonces, cabe aclarar que aunque este método Ashton 93 no es la técnica más moderna de diseño, sí tiene una gran relevancia histórica debido a que no se ha vuelto a realizar una serie de ensayos como los que se hizo en la época de los 50. Por lo tanto, dentro de estas pistas había una recta tangente donde ahí se colocaban las secciones de análisis. Y ahí se hacían las mediciones, sobre todo relacionadas al índice de servicio, que ese fue el concepto principal que introdujo la guía Ashton 93, y así caracterizar el nivel de deterioro que va presentando la estructura en la medida que va pasando un mayor número de ejes equivalentes. Entonces, vamos a revisar cada una de las variables involucradas en este método. Confiabilidad R. Esta es una de las principales variables, ya que, como dije antes, es un método empírico. Entonces, tenemos que darle un margen de seguridad al diseño y tener en cuenta el grado de incertidumbre a la hora de estimar las variables. Por lo tanto, la confiabilidad se entiende como el inverso de la probabilidad de falla. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tengo una probabilidad de que mi diseño va a fallar en un 0%, mi confiabilidad entonces es del 100%. Si mi probabilidad de falla es del 50%, mi confiabilidad es del 50%. Así sucesivamente, son complementarias. Por lo tanto, el nivel de confiabilidad se define a partir de la importancia que tenga la vía y se rige mediante la tabla que vemos en pantalla. Por ejemplo, para las autopistas y carreteras importantes, que son vías primarias, el nivel de confiabilidad en caso de una vía urbana debe estar entre un 85 y un 99%. En vías locales, esta confiabilidad es menor debido a que tiene una menor importancia en el tema económico. En estos casos se puede manejar niveles de confianza entre el 50 y el 80%. Cabe resaltar que este nivel de confianza R no debe ser menor a 50%, porque solo en mayores valores a 50, nosotros estamos induciendo ese factor de seguridad en el diseño. Entonces también tenemos la abscisa correspondiente a la confiabilidad R, que a partir de un grado de confiabilidad podemos escoger este parámetro ZR, o que es o también llamado fractil de la distribución normal, que se debe multiplicar posteriormente con la desviación estándar. Por lo tanto, en resumen, a cada confiabilidad R corresponde un valor de ZR, como vemos en pantalla. Desviación estándar o error normal combinado. Este es otro parámetro de confiabilidad que se debe definir para tener en cuenta la desviación del diseño, la variación de las propiedades de los materiales, la variación de la estimación del tránsito, de las condiciones ambientales, etc. Esta desviación estándar generaliza la desviación que tienen todas las variables que se involucran en el diseño, el cual se asume de acuerdo a los valores que vemos en la siguiente tabla. Por ejemplo, para un pavimento nuevo y flexible, este error normal combinado o desviación estándar es igual al 0.45. Y para una sobreescapa, 0.50.
La pérdida de serviciabilidad. Este es un parámetro clave dentro de la guía AASHTO 93, debido a que corresponde al nivel o al cambio o pérdida en la calidad del servicio que el pavimento va a ofrecer al usuario. Este es un número que varía entre 0 y 5, siendo 0 una vía sin ningún nivel de servicio, es decir, una vía con un tránsito imposible. Y siendo 5, la máxima nota en índice de servicio, es decir, una vía perfecta que obviamente es irrealizable, porque somos humanos y no, la perfección está lejos. Por lo tanto, la serviciabilidad cuando la vía se construye debe estar entre el 4 y el 4.2, y a la medida que pase el tiempo, esta serviciabilidad se va perdiendo hasta llegar a un límite inferior. Llega un punto en que ya es inadmisible el nivel de daño del pavimento, y esto es lo que se conoce como serviciabilidad final. Entonces, tenemos la serviciabilidad inicial, que está en función del tipo de pavimento, y la serviciabilidad final, que está en función de la categoría del camino. Y se las puede adoptar según, como se ve en pantalla, en la tabla correspondiente. La otra variable involucrada es el tránsito, que representa, este tránsito, el valor W18 representa la carga sobre el pavimento. Y en el método AASHTO 93, que es el que introdujo este concepto, se utilizan ejes equivalentes a 80 kilonewtons o 18 kilos. A ver un ratito, para atrás. Este es el dato más importante de un diseño, el ESALS. Ya yo le he dicho, ustedes hacen aforo y por decir, tiene un aforo de 500 autos de tanto tonelaje. Quiere decir que se sabe su carga por cada eje, digamos, de 2 ejes. 300 camiones de 3 ejes. Ya se sabe todos los datos, según la ley de carga de Bolivia. Cada eje tantas toneladas. Se suma todos esos datos, se hace el promedio diario anual, cuánto de camiones, cuánto de vagonetas, cuánto de autos diario pasa por ese lugar, se suman todos esos ejes, se lo convierte en toneladas, y después mediante los LEF, coeficientes de transformación, son los LEF, se lo transforma esa cantidad de toneladas a ejes equivalentes de 80 kilonewtons. Y ese es el dato ESAL. O sea, 6 por 10 a la 3, 6 por 10 a la 6 que teníamos como dato, es 6 millones de ejes equivalentes de 80 kilonewtons. ¿Está claro, no? Ya, entonces ese es el dato más importante para el diseño. Sacar cuántos ejes equivalentes son. Adelante. Siguiente, por favor. La otra variable involucrada en el diseño es la subrasante, el módulo resiliente. Entonces, sabemos que la subrasante representa la resistencia natural del terreno donde vamos a colocar la estructura de pavimento. Si el tránsito es la carga, entonces la subrasante es la resistencia. Y esta subrasante para el método AASHTO se caracteriza a partir del módulo resiliente, que se obtiene del ensayo que vimos anteriormente, que vimos en laboratorio. Y en caso de que no se realice ese ensayo, se puede obtener mediante una correlación con el CBR. Lo importante es que se realice lo importante es que se realice para cada uno de los tramos homogéneos geotécnicamente, para así obtener una confiabilidad adecuada. La idea es que por tipo de suelo se pueden realizar ensayos para medir este módulo resiliente, es decir, lo que son geotécnicamente equivalentes. En la imagen de la derecha tenemos los 3 casos que pueden darse. El caso 1 es cuando se mide el módulo resiliente en una condición de humedad óptima. Y en este caso se multiplica el módulo resiliente óptimo por un factor ambiental, según la zona. El caso 2 es donde obtenemos un módulo resiliente medido in situ
es decir, bajo condiciones del suelo en cierto mes del año. Y es importante hacer esta corrección. Entonces multiplicamos el módulo medido in situ por el factor ambiental general de la vía sobre el factor ambiental del mes en el cual se realizó la medición. Y finalmente, en el caso 3, si el módulo resiliente se obtiene en condición sumergida, este será el módulo de diseño. Y eso es por la razón obvia de que si se hace la medición del material en una condición sumergida, esa va a ser la condición más crítica del material, cuando esté completamente saturado. Y ese es el momento en el que este material tiene una menor resistencia. Por lo tanto, la subrasante se caracteriza mediante el módulo resiliente. Todos estos parámetros transmutan en esta ecuación que aparece en pantalla. Todos los ensayos realizados en las pistas de prueba, todo el monitoreo realizado por la ASHTO se reduce a esta ecuación, que representa el concepto del número estructural. El número estructural es un parámetro que representa la capacidad estructural que tiene un pavimento en función del espesor de sus capas y la rigidez de cada una de ellas. Esta ecuación representa el número estructural requerido en cada una de las capas del pavimento para funcionar en cierto índice de servicio, soportando cierto número de ejes. A ver, Aquí, un poquito voy a acotar, por favor. Esa es la ecuación para encontrar el número estructural. ¿Cómo hallaríamos el número estructural? Despejando de esa ecuación. Pero es sumamente complicado, ¿no? Por eso es que han hecho los ábacos que hemos visto anteriormente para solucionar o para facilitar este tema. Lo correcto sería haber despejado de aquí Sn, y esa es la manera de hallar Sn. Pero lo han hecho mucho más fácil haciendo los respectivos ábacos, obviamente tratándolo matemáticamente esta ecuación, y han hecho los ábacos para que sea mucho más simple. Pero en realidad esto o el ábaco saca lo mismo. ¿Ya? Adelante. listo, entonces, en esta ecuación representa el cálculo para obtener el número estructural de cada capa que estemos analizando. Por ejemplo, el subíndice I, que está en la variable Sn, representa la capa a analizar. Cuando I es igual a 1, estamos hablando de la capa asfáltica. Cuando I es igual a 2, hablamos de la base, y cuando es igual a 3, nos referimos a la subbase. Y entonces, por ejemplo, si ese SN1 quiere decir que estamos buscando el número estructural requerido para la capa asfáltica. Y en el módulo resiliente tenemos que colocar el de la capa de apoyo, es decir, la capa que se encuentra debajo de la capa que estamos analizando. Siguiente, por favor. Ahora, esta fórmula es la contraparte del número estructural requerido, es decir, es el número estructural proporcionado proporcionado que está dado por esta ecuación. Es decir, que la anterior que vimos, esa ecuación larga, se refiere a cuánto número estructural yo requiero. Y esta ecuación se refiere al número estructural que puede dar cierta estructura de pavimento. Y se da con la sumatoria de 3 componentes, siendo A, la variable A, los coeficientes estructurales de las capas asfáltica, base y subbase, la H, los espesores de las capas asfálticas, y la M, el coeficiente de drenaje de base y subbase. Entonces, en resumen, todo eso en eso se basa el método ASHTO 93. Lo anterior, ya ahí, complementando. Entonces, una vez que hemos sacado Sn de los ábacos, agarramos y dimensionamos ya nuestro espesor. Ya hemos sacado Sn, entonces Sn es conocido para cada una de las capas. En este caso, Sn va a ser el Sn total, Sn1 más Sn2 más Sn3. Más adelante van a ver seguro una verificación que se hace. Entonces el Sn va a ser igual a 1, coeficiente estructural 1 por la espesor de la carpeta asfáltica, más A2, coeficiente estructural 2 por M2, que es el coeficiente de drenaje para la capa 2 por la altura de la capa 2, más A3, que es el número estructural de la capa 3 por el coeficiente de drenaje M3 de esa capa por H3, que es la altura de la capa 3. ¿Por qué no tiene M1 allá A1 por H1? ¿Por qué no tiene M1?
usted mencionaba que el M1, el coeficiente de drenaje, la capa asfáltica no debe permitir el drenaje, entonces por eso no se coloca. Correcto, correcto. No tiene M1 ahí porque estamos tratando de la carpeta asfáltica. La carpeta asfáltica no tiene coeficiente de drenaje, no tiene permeabilidad, ¿no? En cambio, sí, la capa 2 y la capa 3, la subbase y la capa base. Por eso es lo que no lleva M1. Entonces, ese N que hemos sacado va a ser igual a toda esa ecuación de ahí, ¿no? Para hallar los espesores, que son H1, H2 y H3. H1 es espesor de carpeta, H2 es espesor de capa base y H3 espesor de subbase. Y los coeficientes estructurales A1, A2 y A3 vienen en función del CBR o el módulo resiliente. En función de esos datos de CBR y módulo resiliente están los coeficientes de aportes estructurales. Y los coeficientes de drenaje están en función del grado de saturación que tenga esa capa o no. De acuerdo al porcentaje de saturación o permeabilidad, se hace el aporte del coeficiente de drenaje. También está en una tabla. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación para toda esa ecuación. Adelante. Y por último mencionamos nomás el método DNR, que es el método que utilizan en Brasil, aunque actualmente se denomina DNI-T, que fue concebido por Murillo López de Sousa y que introduce conceptos más modernos como el de equivalencia de operaciones entre diferentes cargas por eje, la carga por eje patrón, los coeficientes de equivalencia estructural de los diferentes materiales y factores climáticos regionales. Ya, ese es otro método que pueden hacer, pero el método que se utiliza en Bolivia es el método ASHTO. Correcto, y las condiciones que da este método es que se dimensione teniendo en cuenta los valores mínimos de CBR para las capas base y subbase de 80 y 20%, y luego se procede a utilizar los ábacos, el ábaco correspondiente. Está bien, adelante. Van a hacer un ejercicio, ¿no? Van a dimensionar un paquete, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero, al final Ya, está está bien. Está bien. ¿Quién más sigue? Fabio Dávalos. Buenas tardes, ¿me confirma si me escucha? Sí, sí, se escucha. Continuando entonces, vamos a hablar con el método constructivo. Son varias fases que se deben cumplir en el proyecto. Empecemos con una de las más importantes, que es ubicación y validación de los dos puntos de partida, ¿no? Validación y verificación, bueno, este ítem consiste en la validación y verificación de los puntos de partida topográficos de primer orden, ¿no? Este es un ítem de gran importancia, como ya se los decía, ya que no puede haber errores en la ubicación donde se iniciará la construcción del proyecto. Se colocará una estación total o un GPS estacionario en dos puntos, uno en el punto de partida y otro en un punto de Instituto Geográfico Militar, un BM, de los puntos de primer orden, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos también lo que sería la demarcación, replanteo del eje principal y los ejes laterales, ¿ya? Consiste en la colocación en el campo de las estacas, en el centro y en los laterales del camino, ¿no? Tomando en cuenta, obviamente, su pendiente, el bombeo, etcétera, ¿no? Con la estación total, a partir de un BM, ¿no?, que iniciamos, se colocan los prismas en el eje del terreno y en los laterales, ¿no? Y ya con ayuda de un mazo, vamos colocando lo que serían las estacas en su correspondiente altura, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahí están los materiales, personal que se necesita, un topógrafo, ayudante y un chofer, ¿no? Porque hay que estar trasladándose todo el tiempo, ¿no? Materiales, estaca, pintura e hilo que nos permite mantener la verticalidad en los tramos, ¿no? Siguiente, por favor. Colocación de los pares BM laterales.
Esto consiste en la colocación de los pares BM secundarios a cada 500 metros, aunque esto depende también, ¿no? Si hay unos cambios muy bruscos de altura, también se aconseja hacer no tan largos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Esto se realiza debido a que los tramos largos se facilita el trabajo topográfico, ¿no? Porque no podemos estar trabajando solamente con un BM sabiendo que la carretera puede ser más de muchos kilómetros, ¿no? Entonces se hacen BM secundarios para ir avanzando con el proyecto, con el replanteo del proyecto, ¿ya? Equipos, estación total, nivel ingeniero, prisma, mira, ¿no? Wincha, mazo y machete, porque hay que repetir los pasos del anterior punto, ¿no? Necesitamos un topógrafo, ayudantes y chofer. Materiales los mismos. Y también usamos los cilindros de hormigón para que sean nuestros BM. Y los enumeramos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Una vez ubicado nuestro proyecto, vamos a hacer lo que es la verificación de los estratos de suelo y también el nivel freático, que son varias cosas que son importantes, ¿no? Se lo realiza para evitar posteriores inconvenientes en el caso que los datos proporcionados en el proyecto sean erróneos, ¿ya? Aquí tenemos los equipos, que sería la máquina perforadora, ¿no? Aquí tenemos los acopladores, en el caso que se necesita hacer una excavación más profunda. Estación total, para ubicarnos, buscalobo, prisma, jalón, radios de comunicación, ¿no? Cabe recalcar que después de extraer esto hay que llevarlo al laboratorio, ¿no? Y verificar su densidad, su humedad, todos los datos que sean necesarios. Necesitamos topógrafo, los ayudantes, materiales, libreta, bolsa de contención de las muestras, ¿no? Y tener el cuidado de transportarlos. También ahí sería lo que sería chofer y llevarlos para transportarlos al laboratorio. A ver, ahí voy a hacer una acotación. Para determinar el eje de su carretera, ustedes tienen que tener georreferenciado los puntos. Generalmente cada 200 metros, 300 metros si es recta, y si es en curva, cada 100 metros. Entonces tiene que estar georreferenciado en una carretera nueva. Y si es una carretera ya antigua, que ya tiene circulación bajo condiciones de suelo natural, ahí ya ustedes pueden referenciarlo inclusive con los postes de luz. Con los postes de luz se puede referenciar ejes. Es decir, sacar un radio de un poste del lado izquierdo, sacar otro radio de un poste del lado derecho, se hace la intersección entre los dos radios y ese es el punto de intersección que marca el eje de esa carretera o de esa avenida. Entonces, cuando es carretera nueva, tiene que estar georreferenciado o GPS. Va uno y ahí lo materializa el punto. Pero cuando son avenidas ya en áreas semiurbanas, uno los puede determinar esos ejes a partir de los postes de luz, por ejemplo, ¿no? Se los referencia a los postes de luz. Y de ahí se va interceptando cada uno de los puntos que uno ha dejado ahí en los postes y con wincha se va midiendo del poste derecho y del poste izquierdo, se traza radios, la intersección de las dos líneas de la circunferencia, eso me define el punto de intersección de la avenida. Entonces son diferentes maneras de definir eje primeramente. Primero se define eje. Y después si la avenida es por decir, de 10 metros, digamos, supongamos que sea de 10 metros, ¿tiene que a partir del eje medirse 5 y 5 o cuánto se mide? Depende, ¿no? De para qué sea, ¿no? Carretera, si es una calle, avenida, depende. Ya, pero ¿se mide exactamente los 5 y 5 o cómo se mide? Perdón, el ancho. No. Si digamos esa avenida va a tener 10 metros pavimentados de ancho, ¿cuánto voy a medir yo del eje cuando esté replanteando para hacer la limpieza, para hacer todo eso? 5 y 5. No, tengo que medir por lo menos 6 y medio y 6 y medio. Siempre un sobreancho se le da para trabajar en terreno. Siempre se le da un sobreancho. Para las cunetas, ¿no? Para las cunetas, para trabajar con las motos, para sacar material lateralmente, para poder poner los operadores los ayudantes de los operadores de los topógrafos, para poder trazar con holgura las estacas. Entonces siempre se pone un sobreancho cuando uno va a empezar una carretera.
no medir exactamente el ancho de carretera, no. De repente por bermas también va a tener bermas, entonces hay que darle siempre sobre ancho, depende de la característica de la sección de la carretera. Ya, pero no se acostumbran a medir directamente la calzada, no, tiene que haber un sobreancho de trabajo. ¿Ya? Sí, ingeniero. Bueno, continuando, otro paso importante es realizar los caminos auxiliares. Esto se lo hace con el fin de no obstaculizar el tránsito de la zona, evitar accidentes, perjuicio de la obra, o ya sea para facilitar el ingreso de equipos y suministro de la obra. Otro también importante sería el tema del tránsito y puede acarrear áridos y esto, bueno, perjudicar lo que sería la obra. ¿Ya? Por lo general se hacen caminos paralelos al eje de la carretera en construcción y a veces no, y tiene que ser muchos kilómetros antes. Equipos, en caso de requerirse desmonte, una motoniveladora, tractores, oruga y volqueta, porque hay que descapar y también hay que colocar un ripiado si en el caso que lo amerite. Personal, operarios maquinaria y encargado de medio ambiente. Materiales, señalización, barriles, banderas, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Realizar drenajes auxiliares. Esto se lo hace para evitar la entrada de agua y la formación de encharcamientos en la zona. Esto puede afectar a equipos que no estén adecuados para trabajar en estas condiciones y por lo general lo que se hace es hacer cunetas o excavaciones que puedan dirigir el agua fuera de la obra. En el caso de ser un terreno llano, se debe realizar una excavación para dirigir estas corrientes en canaletas. En lugares montañosos se deben elaborar canaletas en el pie del talud, siendo la parte de la banquina impermeabilizada. Siguiente, por favor. Bueno, ahí están los personales materiales, ¿no? Otro punto, bancos de préstamos. Se debe ubicar y brindar una protección a estos bancos de préstamos, de los cuales el contratista deberá extraer material para la obra. Y no podrá extraer de otro punto más que ese si no tiene aprobación del supervisor. Cabe recalcar que estos puntos se colocarán en puntos estratégicos que minimicen el transporte, ¿no? Los procedimientos y equipos utilizados para su explotación y para la elaboración de agregados requeridos deberán tener una previa aprobación del supervisor. Tenemos los equipos, excavadoras, volquetas. Bueno, algo más que quisiera añadir, que cuando hicimos el proyecto, fue de que cuando hicieron la excavación para otras zonas, utilizaron este mismo material para usarlo como banco de préstamo, porque cumplía todas las especificaciones del proyecto. Ya, a ver, aquí voy a acotar algo que es muy importante. Los bancos de préstamo son aquellos que se utilizan para mejorar algo, principalmente para dosificar con otros materiales y que esa dosificación o esa mezcla cumpla con las especificaciones. A ver, me explico. En el pliego de especificaciones dice una subbase granular con un CBR de tanto y una granulometría de tanto. Bueno, ustedes se van a traer esa subbase y no hallan nunca ese material en un solo material. No lo hallan. Tienen que mezclar dos materiales para cumplir con ese pliego de especificación. Entonces, si dicen, bueno, es una subbase que tenga un CBR arriba de 40 y ustedes el lado 4 que tiene no tiene más que un CBR de 25. ¿Cómo lo hago llegar a 40? Me voy a un material granular, a un A1B o a un A1A, lo mezclo y obtengo el material que me están exigiendo. Al mezclar un A1A, un A1B con un A24, seguro que llego a un CBR arriba de 40. Entonces voy y busco esos dos materiales, ahí están los bancos de préstamo, voy y busco por ahí cerca materiales que cumplan con esas especificaciones, los mezclo y ya obtengo el material que me están exigiendo. Ha habido casos que yo me he topado que no me ha dado la granulometría exigida, pero me ha dado el CBR. Bueno, pues lo he empleado, porque lo más importante entre una granulometría y el CBR, ¿cuál es?
Perdón, CBR. ingeniero, Lo más importante en calidad entre una granulometría de un material y el CBR, ¿cuál es? CBR, pues, ¿no? Si a mí me dice un CBR de perdón. 40, Me estaba dando a escoger. Pensé que buscaba la relación entre ambos. claro, Claro que me sí, dice, el me CBR. dice un CBR de 40, pero la granulometría exigida para ese material no me daba. Yo le digo, bueno, pero mi CBR me da. Bueno, entonces lo apliquemos, ¿no? O sea, ahí viene la capacidad de convencimiento. Yo lo hice en calidad de constructor y tenía un supervisor, pero la granulometría no da, me dice. Pero ¿cuál es lo más importante? ¿La granulometría o el CBR? O mi CBR puede ser menos y mi granulometría que esté dentro de curva, yo te lo puedo hacer, le digo. Pero este material nunca me va a dar una granulometría que se está exigiendo en el pliego. Pero sí el CBR. Ah, bueno, entonces CBR lo aplicamos. Entonces, así existen todos esos problemas en obra, ¿no? De que ustedes se pueden topar con un material que le exigen en el pliego, pero que no está dentro de su posibilidad de conseguir. Entonces, ahí hay que un poquito relacionarse con el supervisor y explicarle los aspectos técnicos, ¿no? Entonces, lo más importante, obviamente, es el CBR, ¿no? Entonces, para eso se utilizan los bancos de préstamo, para poder hallar materiales de tal manera que solo o mezclado me dé lo que dice el pliego de especificación. Por un lado. Por otro lado, consejo para aquellos que se van a dedicar. A mí la verdad que me fascinaba trabajar. Yo he trabajado 10 años en carretera como ejecutor, como supervisor y como fiscal. Dos son el personal que ustedes deben seleccionarlo, pero bien seleccionado. Sus dos personal más importantes para lograr el éxito de una carretera son: uno, un buen topógrafo, por más que gane 3 veces más que otro topógrafo cualquiera, no importa, un buen topógrafo. Ese debe ser la primera medida que ustedes deben tomar. La segunda, un buen operador de motoniveladora, porque ese es el que da el terminado final, ese es el que perfila a estaca, a nivel, al milímetro. Entonces, el operador de motoniveladora tiene que ser un operador calificado. Me acuerdo yo que los operadores en aquellos tiempos ganaban $300, $350. Yo a mis operadores de moto le pagaba $800, pero su rendimiento era 10 veces mayor que el de los $300. Entonces ahí yo le demostraba al dueño que él estaba ganando con ese personal calificado, ¿no? Entonces son dos personales calificados y acuérdense de mí cuando vayan a obra. 1, topógrafo. 2, un buen operador de motoniveladora. ¿Ya? Perfecto, entonces, continuando entonces, aquí les quería mostrar los equipos: excavadoras, volquetas, equipos para clasificación del suelo. Importante lo que es el ensayo Proctor para encontrar la humedad óptima, el CBR y ensayos de humedad también para conocer, porque a veces el suelo está demasiado húmedo y no es aconsejable realizar la compactación en un estado que la humedad no está en la óptima, ¿no? Personal, laboratorista, operarios de maquinaria, personal de apoyo y también el supervisor tiene que verificar, ¿no?, que estos bancos de préstamos cumplen las especificaciones. Materiales requeridos por ensayos, ¿no? Son varios, así que... Siguiente, por favor. Ya, instalación de faenas y campamentos. Son depósitos alquilados o de construcción de campamentos. Estos deben ubicarse en puntos estratégicos a fin de optimizar el rendimiento de la mano de la obra, maquinarias, equipos de construcción en términos generales. Además de ello, involucra la colocación de letreros informativos que deben estar localizados en sectores donde el supervisor indique. Todo material pertinente para la adecuación de la señalización de la obra, limpieza del sector de emplazamiento, movilización, transportar, descargar, instalar, mantener, proveer maquinarias, herramientas y materiales necesarios para la ejecución de las obras. Los equipos dependerá de la complejidad de la instalación, es instalar estos campamentos. Personal, contratista, peones operarios y materiales de acuerdo a lo que sean prefabricados, toldos, etcétera, ¿no? Es importante también mencionar que las instalaciones eléctricas también se hacen. Ya. Botaderos, depósitos.
lugares especificados para la disposición de material excedente de los cortes, desmontes, entre otros. En ningún caso se dispondrá el material excedente en las corrientes de agua o en sectores de alta pendiente, ¿ya? Porque eso puede provocar una contaminación, ¿no? Y para eso tienen que estar los supervisores encargados de medio ambiente. Antes de colocar los materiales excedentes, se deberá retirar la capa orgánica del suelo hasta donde se encuentre en una capa que permita soportar la sobrecarga inducida por el depósito, a fin de evitar asentamientos que podrían poner en peligro la estabilidad del lugar de disposición, ¿no? Equipos, excavadora, volqueta, más que suficiente. Personal, tenemos los operarios de estas maquinarias, ayudantes, supervisor, materiales, combustible y señalización. También lo que sería... No, perdón, no. Siguiente, por favor. Movilización. Trabajos y operaciones preparatorias, que todo lo necesario para el traslado de equipo y llegar al lugar de la obra. Todo el equipo que sea transportado debe ser revisado por el supervisor y que cumpla, ¿no?, con lo especificado en el proyecto. Equipos, tenemos los camiones de transporte de alto tonelaje para transportar la maquinaria, personal, operarios, choferes y el supervisor, como ya les he mencionado, material, combustible. Este es un ítem, ¿no? Movilización y desmovilización de obra. Se lo paga también el ente contratante, es decir, el que va a hacer la obra tiene que pagar un ítem en carretera porque los equipos que se desplazan son equipos muy pesados y se tienen que llevar en tráiler, como en este caso. Entonces es un ítem ese que uno cobra como empresa. Movilización y desmovilización de equipos se llama ese ítem. Adelante. Exactamente, me olvidé de mencionar eso. Aparte de la movilización, la desmovilización, porque también hay un periodo, ¿no?, que está aprobado y se tiene que cumplir la movilización y la desmovilización. Siguiente diapositiva, por favor. Después hay que realizar el desmonte manual. El desmonte es la remoción de la capa vegetal existente en el derecho de la vía, en las zonas de los bancos de canales y en las áreas que se destinan a instalaciones, edificaciones, entre otros, como ya habíamos mencionado antes, ¿no? También para los botaderos, los campamentos. El desmonte manual se hará con herramienta manual solo en los siguientes casos: en lugares inaccesibles para la maquinaria pesada, en lugares alejados o aislados en los que el costo del transporte de la maquinaria resulta un precio unitario superior al correspondiente cuando se ejecuta el trabajo con herramienta manual. No, o sea, a los lugares inaccesibles, más que nada. Equipos, palas, machetes, asadón, rastrillo, hachas, carretillas, bolsas, todo. Personal, peones, y materiales no hay. Siguiente, por favor. Ya, después de haber hecho el desmonte manual, hay que hacer la desmonte con maquinaria, ¿no? Porque con el objeto de eliminar la presencia de material vegetal, impedir daños a la obra, mejorar la visibilidad. Esto lo realizamos con maquinaria debido a la dificultad de sacar algunos árboles muy frondosos, raíces muy grandes, que uno no lo puede hacer manualmente. Se realiza con maquinaria pesada, se arrancan los árboles y todo resto vegetal para dejar la zona libre para la posterior construcción. Equipos, triturador forestal, bulldozer, tractores, personal, operarios, ayudantes y encargados de medio ambiente. Materiales, combustible para la maquinaria. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Vamos Siguiente, rápido por favor. con esto. Con esto vamos rápido, vamos al ejercicio más que todo, ¿ya? Siguiente, por favor. Perfecto. Parece que se había un error de conexión, ingeniero.
tronco y limpieza, por favor. Perfecto. Ya. Este trabajo consiste en rozar y desbrocar la vegetación existente, ¿no? Desraizar árboles, así como limpiar el terreno en las áreas que ocupan las obras, ¿ya? Eh, los equipos, una pala excavadora, motorizadora, volquetas, bolsas, guantes, cascos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Escape consiste en sacar la capa vegetal si el terreno es un buen terreno, así que también hay que sacarlo, ¿ya? Materiales retroexcavadora y palas. Personal, operarios y peones. Siguiente, por favor. Excavación. Este ítem contempla las actividades de excavación y nivelación en las zonas comprendidas dentro del prisma vial, donde ha de fundarse la carretera, incluyendo taludes y cunetas. También lo que se hace es la escarificación, que es pasar, por así decirlo, con esa maquinaria que se ve a la derecha, y es como que abre, ¿cómo le dicen? Cuando uno hace una plantación, ¿no? Es como que rasgan el suelo, y eso se le llama escarificación. Conformación, compactación a nivel de la subrasante. La excavación de los materiales que conforman el terreno natural hasta la subrasante indicada en el diseño, ¿ya? Equipos, tractora, excavadoras, mototrailas, material, combustible y los personales, operarios y ayudantes de supervisión. Siguiente, por favor. Relleno compactado. Este trabajo consiste en nivelar hasta las cotas requeridas y compactar el terreno de la fundación, así como conformar y compactar las capas de relleno, las capas base, la subbase y también la pavimento. Equipos, rodillo de compactación, de acuerdo al tipo de suelo, ¿no? Aquí tenemos el rodillo compactador, rodillo pata de cabra, los tractores, con hoja topadora, motoniveladora, rodillo de llanta. Personal encargado de obra, operarios y supervisor. Siguiente, por favor. Subrasante. Una vez terminados los trabajos de excavación, se procederá a efectuar el escarillado. Como les mencionaba en los anteriores, se hace el escarillado de la subrasante en las zonas de corte hasta una profundidad de 15 centímetros del nivel de los planos, ¿no? Equipos, perfiladora, cisterna, porque después de haber hecho el escarificado se tiene que hacer la compactación, entonces se tiene que verificar la humedad y en el caso de no estar con la humedad óptima, lo que se hace es pasar con la cisterna agua. Estos pasos igual se repiten con las demás capas, simplemente que son diferentes grados de compactación lo que exige la obra. Por ejemplo, para la subrasante está permitido hasta un 95%. Personal encargado de obra, supervisor. Subbase. Una vez terminados los trabajos de excavación, la siguiente, subbase. La construcción de una más capas materiales granulares, ¿no? Que pueden ser obtenidas en forma natural o procesados. Eso proviene de los bancos de préstamo. Equipos, retroexcavadora, excavadora, pala, cargadora, cisterna y compactadora. Lo mismo pasó en el anterior, solo que ahora tiene que ser una compactación del 100%. Siguiente, por favor. La capa base,
consiste en la construcción de una más capas de materiales granulares. Algo importante que no lo mencionaba es que el espesor de estas capas, en el caso de ser superiores a 20 centímetros, se tiene que hacer más capas de compactado. Esto no, si por ejemplo es 25 centímetros, hay que hacer 2 compactados, ya sea de 12 centímetros para cumplir, ¿no?, la compactación requerida. Bueno, eso. La siguiente, por favor. ¿Ya? Y por último, bueno, una de las últimas, tenemos la carpeta asfáltica. Una mezcla asfáltica es una combinación de cemento asfáltico y agregados pétreos en proporciones exactas y previamente especificadas. ¿Ya? Ya lo había explicado una compañera anterior, así que especifican mucho. Siguiente, por favor. Y por último, para terminar, sería la señalización. Río de imprimación que se coloca por encima, que es puede ser una pintura asfáltica con el fin de que se impermeabilice la capa asfáltica. La función de la imprimación es proteger la superficie de la base una vez ha sido compactada, la cual consiste en el suministro de aplicación de un riego de material asfáltico, bueno, lo que les había mencionado. Se necesita una cisterna para realizar esta actividad. Ese riego de imprimación tiene dos funciones. Una, impermeabilizar la capa base para que no salga la humedad ya, porque entramos largo hasta que llegue la carpeta asfáltica para determinados lugares y en épocas de calor hay mucha fuga de agua. Entonces, una de las funciones de la imprimación es proteger la capa base y evitar que el agua fugue. Y la segunda función es permitir la adherencia entre la carpeta y la capa base, ¿no? Esas son las dos funciones que tiene la imprimación. Hacer de una capa de transición entre la carpeta y la capa base, ¿no? Esas son las dos funciones. Adelante. Perfecto. Siguiente, por favor. Ya la última para terminar. Se cambió la imagen. Ya, perdón. Sería la señalización. La señalización es un conjunto de elementos colocados en lugares previstos en los planos que permitan un mejor servicio y uso de las carreteras. Puede ser una señalización horizontal, o que serían las pinturas de la vía, el eje, y también tenemos las verticales, que ya serían los letreros, ¿no? Equipos, pinturas, pintarrayas autopropulsados, palas, personal, tenemos operarios, ayudantes, y los materiales, pinturas, letreros, postes y morteros, ¿no?, para ubicar. Bueno, para continuar y casi finalizar, tenemos el ejemplo de aplicación. Como les mencioné, vamos a ocupar la ecuación de la norma AASHTO 93. Y bueno, las variables, el problema es el siguiente. Nos dan un total de 7 condiciones en las que nos presentan el número de ejes equivalentes, el CBR de la subrasante, una temperatura, los días promedios que llueva el año, la velocidad y el tipo de la calidad del drenaje, que en este caso nos menciona como regular. Bueno, según el tipo de carretera, tenemos que la confiabilidad va a ser del 80 al 99%. Entonces, asumimos un valor intermedio, 90%, y en base a las tablas que ya le había mostrado antes mi compañera, tenemos su respectivo Z sub R, que es menos 1,282, y el mismo caso para la desviación estándar, que llega a ser como una construcción nueva y pavimento flexible. Entonces ocupamos un promedio del intervalo que nos muestra, que es 0,45. Posteriormente podemos tener el índice de servicio, que bien sabemos que el índice de servicio inicial está entre un 4 y 4.2, ¿no? Pero adoptamos 4.2 y bueno, para la serviciabilidad final, siendo en este caso una autopista que viene en las condiciones, adoptamos 2.5 a 3. Entre menor el valor del servicio, le escojo. Entonces estoy permitiendo que la carretera llegue a un estado
mucho peor. Entonces, esto implica la estructura del pavimento que sea más económica en cierta forma. El módulo resiliente de la subrasante, esta es una fórmula que la tenemos en la norma AASHTO. El módulo resiliente en base a una correlación que hace con el CBR, ¿no? Como nos dieron CBR de 7%, el módulo resiliente nos da 10.500 PSI. Posteriormente tenemos el módulo resiliente y coeficiente estructural tanto de la subbase como de la base granular. En este caso, utilizamos estos dos gráficos. De acuerdo al ejercicio, y como este es un ejercicio ejemplo, según la norma, que un ejercicio extraído de Colombia, según su norma para la base, el CBR mínimo que daba era de 95%. ¿Y cómo se usa este gráfico acá? Ubicamos el CBR, como estamos haciendo una correlación con el CBR, y trazamos una línea horizontal, y son valores aproximados, obviamente. Aunque para encontrar tanto el A2 de la subbase y de la base, también existen fórmulas. Entonces, tirando una línea horizontal, tenemos que el módulo resiliente aproximadamente sería 30.000 PSI, y de este caso acá sería 0,138. Valores aproximados, ¿no? El mismo caso para la subbase, y ya acá pide, según norma, pide un CBR mínimo de 40%. Entonces el módulo resiliente sería 17.000 y el coeficiente estructural de la subbase sería 0,12. El módulo resiliente de la mezcla asfáltica, bueno, para encontrar esto tenemos que ocupar esta fórmula de frecuencia en el que interviene la velocidad. Y así obtenemos una frecuencia de 5 Hz. Y también tenemos que hallar la temperatura. Por norma, se usa la temperatura ambiente, porque esta temperatura es menor que la temperatura de la mezcla. Y este H sub S es el espesor de esa mezcla. Por norma se asume 100 milímetros o 4 pulgadas, pero en el caso, si encontramos este valor y al final encontramos el espesor, podemos hacer un retrocálculo y esto va a variar y a la vez la temperatura, pero esto al final solo nos lleva a encontrar lo que es el módulo resiliente, que en base a esta gráfica tenemos una frecuencia de 5 Hz y a una temperatura de 35 grados centígrados, con una línea horizontal proyectada al eje del módulo resiliente, tenemos que en total serían en PSI 582.617. Y bueno, como les mencioné, para los coeficientes estructurales se puede hacer por fórmula o por los gráficos que les mostré anteriormente. En este caso, para el coeficiente estructural A sub 1, calculamos 0,488. Bueno, coeficiente de drenaje, como son 107 días de lluvia al año, sacamos un porcentaje de días de lluvia, que es total 29%, y con las características de drenaje y con el porcentaje de saturación, tenemos que es mayor al 25, entonces el valor del coeficiente de drenaje sería 0,80. Bueno, la parte importante a la que quería llegar, y por eso fui breve en los anteriores cálculos. Ocupamos la siguiente fórmula. Teniendo todos los valores, nuestras variables sería el coeficiente estructural de la capa asfáltica. Entonces, con esta fórmula, obviamente, reemplazamos los valores, dejamos las variables y obtenemos, despejando, un coeficiente estructural de 2,879. Y espero poder ser claro en esta parte por no confundirme con la explicación. En base a la fórmula del coeficiente estructural, solo vamos a tomar. Entonces, tenemos la fórmula del coeficiente estructural. Para encontrar el número estructural de la capa asfáltica, solo tomamos en cuenta lo que es el término SN igual a coeficiente estructural por el espesor. A medida que vayamos profundizando en capas, se van aumentando las capas, los coeficientes estructurales de las siguientes capas. Entonces, en todo caso, acá solo sería SN igual a A1 por H sub 1. Despejando el espesor, tenemos que el espesor sería aproximadamente 6 pulgadas. Como este valor hacemos un retrocálculo y volvemos a calcular
número estructural con este valor de acá, no con el 5.9 que sacamos. Entonces, sacando con las 6 pulgadas, nos da un valor un poco mayor, que sería 2,928, el número estructural de la capa asfáltica. Entonces, siguiendo, volvemos a realizar el cálculo, algo que me olvidaba mencionar. Acá en este caso, el módulo resiliente que se ocupa, como muchas veces ya vamos repitiendo, si estamos haciendo la capa asfáltica, ocupamos el módulo resiliente de la capa que está por debajo, la capa que va a servir de base para la capa asfáltica, que sería la base, que son 30.000 PSI. Mismo caso para las bases. Cuando vamos a calcular la base, reemplazamos todos los valores que serían los mismos, excepto el módulo resiliente. Este módulo resiliente ya llega a ser el de la subbase. Volvemos a despejar los números estructurales con estos valores y con el nuevo módulo resiliente y nos da un número estructural de 3.578. Volvemos a tomar en cuenta esta fórmula acá. Ahora, habíamos obtenido antes este SN sub 1 asterisco, que fue el que calculamos con el diámetro, con el espesor de 6 pulgadas. Entonces, posteriormente, por eso se cuenta así en la fórmula, vamos a despejar nuestra nueva variable. Como les dije, se van sumando a medida que vamos profundizando en las capas. Este valor del coeficiente estructural de la subbase no lo tomamos todavía. Por esa razón, tomamos desde acá, desde todo lo que estoy encerrando. Entonces, despejando el H sub 2, tenemos esta fórmula de acá, que sería SN de la base, que ya lo hemos calculado, menos el coeficiente estructural asterisco, que es el que calculamos con el espesor de 6 pulgadas, y obviamente lo que está multiplicando pasa a dividir el coeficiente estructural A sub 2 y el coeficiente de drenaje, ¿no? Entonces, con estos valores tenemos un espesor de la base de 6 pulgadas, ¿no? Aproximadamente. Entonces, volvemos a calcular un nuevo número estructural con esas 6 pulgadas, no con los 5.9. Entonces, con las 6 pulgadas nos va a salir, obviamente, un valor un tanto mayor. Y tengan en cuenta acá, el SN sub 2 llega a ser de la fórmula que estamos ocupando, este SN de acá. Todos estos valores de acá ya los tenemos calculados. 6 pulgadas va a ser el espesor de la base, y va a ser estos valores del segundo término de la suma, y el SN sub 1, que es el número estructural de la carpeta asfáltica, que es A1 por H sub 1, que ya lo teníamos calculado anteriormente. Entonces, reemplazando valores, tenemos que un nuevo número estructural es 3.59. Es un método en parte iterativo, por así decirlo. Entonces, continuando, para la subbase, nuevamente hacemos uso de la ecuación, reemplazamos valores, y ¿qué es lo que va a cambiar? El módulo resiliente. El módulo resiliente que ahora ocupamos es el que está por debajo, es el que está, claro, sería de la subrasante, porque está por debajo de la subbase. Son 10.500 PSI. Despejando, tenemos en total que el número estructural de la subbase es 4.272. Nuevamente, hacemos uso de la fórmula. ¿Y qué tenemos? Este SN es el que buscamos, este ya lo tenemos, este también ya lo tenemos calculado de la anterior diapositiva, y ahora nuestra incógnita es el H sub 3, ¿sí? Pero, si tenemos en cuenta, todos estos valores se resumen, toda esta parte de acá, se resume en este coeficiente estructural 2 que ya habíamos calculado, ¿no? Entonces, por esa razón, solo se coloca esto y no se coloca toda la inmensidad que tenemos de ecuación del coeficiente estructural. Con este valor 4.272 del número estructural de la subbase, menos el número estructural de la base, que ya lo teníamos calculado anteriormente, reemplazamos A3 y M3, y nos da un valor de 7.1, lo aproximamos a 7.5 pulgadas. Entonces, como se dieron cuenta acá, ya no es necesario, no volvemos a hacer un nuevo cálculo de número estructural, porque ya no necesitamos calcular más espesores. Entonces, en este caso nos quedamos con ese 7.5, y bueno, estamos tratando de diseñar el paquete estructural, ¿no? Para finalizar,
tenemos que nuestro paquete estructural queda de la siguiente forma, queda configurado de la siguiente manera. 6 pulgadas de carpeta asfáltica, base granular 6 pulgadas y la subbase granular 7.5 con sus respectivas equivalencias en centímetros. Y es así como diseñamos y calculamos los espesores del paquete estructural. Entonces, como les mencionaba antes, con el ábaco encontramos el número estructural y con la ecuación también encontramos el número estructural. Son de maneras diferentes, pero lo que sigue de ahí en adelante es el mismo procedimiento, tanto con el ábaco como con la ecuación. Gracias. Eso es todo, ingeniero. Creo que está apagado Hola, su audio, ingeniero. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? La última diapositiva, pónganla, por favor. Sí, ingeniero. Es que estaba con el micrófono cerrado. Ahí. Y ustedes dirán, ¿por qué la carpeta 6 pulgadas? Si acaba de decir que hasta 8 centímetros de la carpeta y aquí sale 15. ¿Cuál sería el concepto o cuál sería la determinación a asumir acá? Aquí viene la experiencia del diseñador. Yo calculo por otro método, puede ser PCA, puede ser el método brasilero y seguramente aquí va a tener otro valor. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, disminuir de tal manera que mi Marshall me garantice que esa carpeta va a durar el periodo de vida útil que voy a diseñar, ¿no? Y lo puedo bajar esto hasta 8 centímetros. ¿Y qué hago? Aumento capa base en un porcentaje, por decir 20 o 18, aumento capa base y aquí le pongo su base de 22, digamos, 23, ¿no? Entonces tengo que jugar como diseñador, tengo que jugar en esto. Ya esta carpeta es muy grande, entonces puedo quitarle espesor, pero aumentarle espesor a la capa base y a la subbase. ¿Ya? Entonces eso se hace con otro método alternativo. Por lo menos 2 o 3 métodos hay que calcular y ver cuál es el espesor recomendable para cada uno de ellos. ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero. Claro, ingeniero. Ese es el criterio del diseñador. Ahora, no se asusten con la fórmula. Yo le voy a dar también otro ejercicio que está en el libro del ASTO, un ejercicio bien resuelto, le voy a hacer llegar al grupo para que lo repasen. Ya eso es una aplicación de lo que hemos llevado en la parte teórica. Es sencillo, no es difícil. Así que le voy a hacer llegar ese ejercicio porque vamos a dar examen de estos 2 capítulos, del 3 y del 4, que son los más importantes de la materia. ¿Les parece? Muy bien. Muy bien. Y una consulta. Ya. Sí. ¿Por qué el espesor que se halló, digamos, para la subbase granular era 7,1 pulgadas, ¿no? Y lo redondeó o lo aproximó a 7,5. Siempre se redondea de múltiplo de 5. Siempre se redondea a uno mayor, el más próximo, digamos, 6.8 redondeo a 7. ¿Para qué se hace eso? Para que el número estructural de las capas definitivas sea mayor que el número estructural teórico. Es decir, que estemos del lado de la seguridad, porque al final se hace una verificación, que el número estructural de las capas que se calculó sea mayor que el número estructural del diseño, de lo que inicialmente se metió, de lo que inicialmente se obtuvo del número estructural. ¿Ya? En el ejercicio que le voy a hacer llegar, ahí está la verificación. Hay que verificar al final que el número estructural de las capas de diseño sea mayor al número estructural sacado por abajo. ¿Está claro? Correcto. Ya, yo le voy a hacer llegar un ejercicio más de esto. Es sencillo, no es difícil. Es nomás una verificación. Y bueno, ya ustedes con eso están habilitados ya para dar el examen del capítulo 3 y capítulo 4. ¿Ya? Se van preparando lo del Ingeniero, 5. ¿una consulta? Sí. ¿La capa asfáltica no puede ser más de 8 centímetros, ingeniero? Hasta 10 centímetros. Hasta 10 centímetros.
¿Ya? Hasta 10. Más de eso ya se hace muy antieconómico y no cumple la función que debería cumplir. ¿Ya? Hasta 10 centímetros, hasta ahí se puede calcular la carpeta asfáltica. ¿Está claro? Ok, ingeniero. A ver, el grupo, este es el grupo 4, el grupo 5 y 6, porque son ya temas más cortos, exponen el día viernes. El grupo 7 expone el día lunes, el 7, y el 8 y el 9 expone el próximo viernes. Y ahí acabamos, de ahí ya tomamos el examen. Ingeniero, disculpe, ingeniero, Sí. yo soy del grupo 10, no tenemos tema todavía. Hay un grupo 10, ya, yo le daré ya un tema para cuando sobre, todos los que han sobrado, de los integrantes que sobren, ya, para un tema más, la subsiguiente clase. Pero a ver. Ingeniero, recuerda la siguiente clase. Ya, que quede bien claro, la próxima clase exponen este grupo 4, ¿no? Expone 5 y 6, porque son temas más cortos, 5 y 6. Háganlo nomás resumidos los temas, no me lo hagan muy ampuloso, de tal manera que todos grupos expongan. Exponen el 5 y el 6. El próximo lunes un solo grupo, el 7. Y el próximo viernes 8 y 9. Ahí prácticamente estamos terminando y si sobra uno lo hacemos su siguiente lunes. ¿Está bien? Ingeniero. Muy bien. Sí. Disculpe una consulta, soy del grupo o del tema 5 que voy a exponer el viernes y nos tocó pavimentos intermedios flexibles. ¿Cuál es la diferencia entre pavimento flexible y pavimento intermedio flexible, ingeniero? Intermedio flexible hay mucho, digamos. Por ejemplo, el que no sé si ustedes se acuerdan, aquí en la terminal había enlosetados, ¿no? Y después se rellenó con carpeta asfáltica, esa parte de la loseta. Entonces ya ese es un pavimento combinado, o sea, es un intermedio flexible, ¿no? Es una combinación de un articulado con un flexible. Entonces ese es un tipo, por ejemplo, de pavimento intermedio. Y así hay una serie de pavimentos que son sobre todo de transición, ¿no? De transición entre un rígido y un flexible. Por ejemplo, ahí se aplica para pavimento intermedio. ¿Ya? Ya le voy a hacer llegar yo una literatura de eso. No sé cuándo van a dar ustedes. ¿Cuándo van a dar ustedes? El viernes, ¿no? Ingeniero. Ya. Viernes. Lo vamos a ver a partir de mañana, ¿ya? Mañana en la mañana. ¿Está bien? Ok, ingeniero. No sé, ¿se ha entendido la exposición bien? Yo creo que ha sido clara, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Ok, listo, jóvenes. Nos vemos entonces los grupos que faltan y si hay una consulta a partir de mañana, me consultan, estoy en la oficina, ¿ya? Para que le vamos dando solución a su problema, ¿ya? Muy bien. Bueno, gracias, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Bendiciones para todos, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego.